Muy buenas a todos, compañeros, mi nombre es José Ángel Moreno y esta vez voy a continuar con la segunda parte del taller de mantenimiento a equipo de cómputo. En esta parte del taller les voy a explicar cómo desamblar una laptop. En este caso tenemos este equipo, es una MSI. Este va a ser nuestro equipo con el que vamos a estar trabajando, al cual le vamos a realizar el mantenimiento. Les voy a explicar de manera breve qué herramientas vamos a utilizar. Por lo regular, solamente vamos a utilizar un desarmador de estrella, de preferencia que tenga imán para no batallar a la hora de retirar la tornillería. También opcionalmente, si es el caso y hay mucho polvo, vamos a necesitar una brocha. Con la brocha hay que tener un poco de cuidado porque podemos dañar algunos de los componentes electrónicos. Opcionalmente también pasta térmica, si se necesita realizar el cambio de pasta térmica, y muchas veces las computadoras de este estilo traen doble tarjeta gráfica, por lo tanto nos tenemos que ver en la necesidad también de, por el polvo acumulado, cambiar las almohadillas térmicas. Aquí en este caso tengo esta almohadilla térmica, la pueden conseguir por internet y se puede cambiar también esta pieza de plástico. Podemos usar una plumilla de guitarra. ¿Para qué? Para retirar desde las esquinas una vez quitados los tornillos y no tener problemas de quebrar algún plástico de nuestra máquina. Si necesitamos algún otro tipo de tornillo, pues también aquí tengo este juego de varias puntillas de desarmador, con el cual también podemos utilizar para quitar la tornillería de nuestro equipo. Y ha sido todo. O sea, voy a continuar el tutorial con el desensamble del equipo y aquí terminaría esta parte del video, que es la presentación de lo que vamos a necesitar y el equipo con el cual vamos a estar trabajando. Ahora sí, vamos a revisar los tornillos del equipo antes de retirarlos, los plásticos, para que no haya ningún problema. Por lo regular yo siempre recomiendo que se fijen bien si su equipo tiene algún tipo de tornillo especial o algún tipo de plástico en el cual podamos tener problemas para quitarlo. En este caso, como ven, no hay ningún problema porque simplemente todos los tornillos son iguales. Simplemente es de quitarlos. El orden en realidad no importa, pero yo recomiendo siempre retirar las bandejas de expansión. En este caso tenemos una bandeja de un DVD, el cual hay que retirar primero y luego continuamos quitando toda la tornillería, que todos los tornillos en este caso de este equipo son iguales, así que no hay ningún problema con que nos vayamos a equivocar con algún tornillo. Entonces voy a proceder a retirar los tornillos. Una vez retirados todos los tornillos, nos podemos dar cuenta que todos los tornillos, en el caso de esta máquina, son iguales. Completamente todos los tornillos. Aquí no hay ningún paso que seguir, ya que pues en realidad la tapa trasera, todos los tornillos son parecidos. Pero puede presentarse el caso en que su máquina tenga tornillos de diferentes tamaños. Yo les recomendaría realizar primero un dibujo, un diagrama en una hoja de máquina o en una hoja de papel cualquiera, de cómo van los tornillos de su máquina antes de retirarlos, y a la vez que los van retirándolos, ir colocándolos en esa hoja de máquina. ¿Para qué? Para tener un mapa de cómo volverla a ensamblar, para evitar errores y también para evitar romper los puentes en donde van colocados los tornillos.
Voy a proceder a retirar la tapa con cuidado y a mostrarles los componentes internos de esta máquina. Para retirar la tapa hay que fijarnos muy bien de qué lado es un poco más floja y un poco más fácil de retirar. En este caso nos podemos percatar que los puertos se encuentran colocados del lado derecho y del lado izquierdo van las bandejas. Entonces va a ser mucho más fácil retirar la tapa de este equipo del lado izquierdo que del lado derecho. Entonces voy a comenzar por el lado izquierdo. Voy a hacer un poco de presión en la tapa. ¿Para qué? Para que se retire. Si ustedes tienen problemas para quitar la tapa, por lo regular es por la misma suciedad de la máquina, se tiende a pegar el plástico. También por falta de mantenimiento, el calor que genera el equipo muchas veces hace que el plástico se tueste y se pegue a la otra tapa, que es la tapa delantera de la máquina. En este caso no tenemos ningún problema, pero les voy a mostrar cómo realizarlo de una manera correcta. Podemos utilizar esta pieza de plástico, esta por lo regular viene en los kits de celulares, o podemos utilizar una plumilla de guitarra para ir retirando la tapa de este equipo. Ahí está. Como ven ya está floja, pero para evitar romperla, esto se hace con mucho cuidado porque podemos quebrar los plásticos en donde va sujeta la tapa. Listo. Como ven ya quitamos la tapa sin romper ningún plástico, ningún pote en donde van colocados los tornillos, todos están completamente en buen estado. Cuando ensamblen una máquina y le quiten la tapa, la desensamblen y lleguen a ver que estos puentes de aquí están quebrados, podemos utilizar algún pegamento para plástico que no sea silicona y resanarlos. Luego colocar el tornillo y la máquina va a quedar de nuevo sujeta. Los podemos pegar, no hay ningún problema, pero no les recomiendo utilizar un silicón o algún pegamento que sea corrosivo o conductor porque podemos dañar la máquina. Aquí nos podemos dar cuenta que ninguno de los plásticos está quebrado, no está tan sucia esta máquina. A lo mucho tiene un poco de tierra, un poco de polvo. Bueno, voy a continuar mostrándoles lo que son los componentes internos. Como vemos aquí tenemos la tarjeta madre, tenemos los disipadores de calor, los caloductos. En esta máquina tenemos el procesador y la tarjeta gráfica. Del lado derecho tenemos el procesador y más cubierto por los caloductos y esta base metálica, el disipador. Tenemos el GPU. Aquí tenemos un disco de estado sólido M2 SATA normal, los puertos de la memoria RAM, la batería de la BIOS. Estas que están aquí tapadas por este caloducto, que si pueden apreciar en el video, que están de este lado, aquí, son fases de alimentación. Esas también deben ser refrigeradas. Se refrigeran por medio de la almohadilla térmica, que también si está desgastada la podemos cambiar. Tenemos también nuestra tarjeta de red, nuestro chip en este caso nuestro puerto de Ethernet, nuestro disco duro, en este caso es un disco duro híbrido. Aquí podemos ver un puente expansivo para nuestra unidad de DVD, donde va encajada, aquí. Podemos ver que también esta máquina tiene un bajo y los juegos de bocinas,
hasta el bajo, los juegos de bocinas, la conexión para el pad del mouse, el trackpad, y nos podemos percatar también que aquí tenemos los dos ventiladores de turbina y estos están conectados directamente a nuestra tarjeta madre. Nuestra pila, aquí están las celdas, y esta se puede retirar. En este caso simplemente es un tornillo la que la mantiene sujeta, pero ustedes pueden presentar que su máquina la traiga simplemente por fuera y se retira fácilmente. Pero en el caso de estas máquinas, por lo regular viene dentro de la computadora y viene sellada. Por eso hay que tener mucho cuidado con este tipo de equipos, porque tienden a calentarse demasiado por falta de mantenimiento y muchas veces las baterías tienden a inflarse. En este caso la batería está intacta, está completa, no tenemos ningún problema, no está hinchada y solamente va sujeta por un tornillo. Bueno, voy a proceder a retirar lo que es el sistema de enfriamiento y a mostrarles el CPU, el GPU, las fases de alimentación y las almohadillas térmicas en el orden que van. Como ven, otra cosa muy importante que se me está olvidando comentarles es que por lo regular cuando retiramos el disipador de calor de un equipo, los tornillos tienden a estar enumerados. Ese es el orden que debemos de seguir, según el fabricante. En este caso aquí tenemos un número 1, acá tenemos un número 2, aquí tenemos un número 3 y acá un número 4. Estos tornillos son los que se tienen que retirar primero, y luego vamos a continuar retirando los tornillos del disipador del procesador y luego vamos a terminar con los de la GPU. Vamos a retirar el primer tornillo, esto con mucho cuidado, es el número 1 y sin miedo. Este es el número 2. Les recomiendo que el desarmador que ustedes utilicen tenga imán para que no batallen a la hora de retirar los tornillos. Okay, ya retiré los tornillos de lo que son los dos ventiladores de turbina. Voy a pasar a retirar los tornillos de la GPU y luego los de la CPU. Aquí tenemos un número 5. Una vez que retiramos todos los tornillos, ya podemos retirar el disipador de calor. Pero primero hay que tener en cuenta que los ventiladores están conectados a la placa, así que con mucho cuidado hay que retirar las conexiones. Porque con mucho cuidado, porque está muy frágil, podemos dañar la placa y dañar los ventiladores. Así que si observamos de este lado derecho, tenemos que está pegada esta cinta y esta cinta es la conexión del flex de video de nuestra máquina, así que hay que tener mucho cuidado con ella porque si la podemos dañar. Entonces con el mismo desarmador zafamos la cinta del flex, mucho cuidado. Vamos a retirar la cinta de aquí, nada más de manera momentánea. Y ahora vamos a pasar a retirar esta pequeña conexión. Ya no tenemos corriente en la máquina, así que hay que hacer las cosas sin miedo. No se pongan a pensar de que por el hecho de que estoy tocando los componentes los voy a dañar. La batería de la BIOS, si bien alimenta la placa, solamente alimenta la parte de lo que es la BIOS, no alimenta completamente los, en este caso son 3 volts de esta pila Energizer, no alimentan completamente toda la placa madre, si bien podemos generar un chispazo. Continuando, una vez retirado todos los tornillos del disipador de calor, una vez retirado el flex, con cuidado, este es el flex, aquí podemos ver que es el flex de video, hay que tener mucho cuidado porque podemos dañar el monitor, dañar la placa.
Ya lo retiramos de aquí. Hay que retirar las conexiones, las tomas de corriente, los ventiladores de la placa madre. Con cuidado. Ya retiré una. Lo puedo apoyar igual con el mismo desarmador, no hay problema. Listo. Ya está, sin dañar. Les comentaba que el hecho de tocar la placa con las manos no significa que vayamos a dañarla. ¿Por qué? Porque en este caso yo estoy utilizando unos guantes antiestáticos. Si bien ustedes pensarán que la placa todavía sigue alimentada porque tenemos la batería de la BIOS, créanme cuando les digo que esos 3 volts no alimentan toda la placa. Se necesitaría mucho más corriente como para generar un chispazo en la placa. Si bien hay que tener mucho cuidado con esto, ¿por qué? Porque si llegamos a dañar alguno de los componentes de aquí o incluso darle clic al botón de aquí, podemos resetear la BIOS de nuestra máquina y tener problemas al momento de arranque. No pasa de aquí, o sea, hay que tener simplemente cuidado con no tocar esta parte de aquí, ¿sí? Y despreocuparnos por los chispazos o por algún otro problema que creamos que vaya a pasar. Voy a retirar el disipador de calor y luego voy a mostrarle los componentes para después proceder a realizar el mantenimiento de este equipo. Si está un poco pegado es por la misma pasta térmica. Aquí les muestro. Como pueden ver, tenemos muchas almohadillas térmicas y esto es para las fases de alimentación del equipo, ¿sí? Todas estas fases de alimentación alimentan nuestro procesador. Lo voy a colocar aquí. Las fases de alimentación que están aquí alimentan el procesador y la GPU que trae integrada este procesador. Estos chips de color negro que podemos ver aquí, cada uno equivale a 512 megabytes para un total de 2 GB que tiene nuestra GPU dedicada. Esas otras fases de alimentación que vemos de este lado alimentan nuestra GPU. Entonces hay que tener mucho cuidado con estos componentes y también ser conscientes que estos componentes llevan almohadillas térmicas para disipar el calor. También podemos ver que estos ventiladores están algo sucios, les falta limpieza. Para eso necesitaríamos aire comprimido, pero en este caso simplemente les vamos a retirar la suciedad con esta brocha. No hay problema, ahorita les voy a mostrar en utilizar este tipo de brochas para este tipo de limpiezas, no se daña absolutamente nada, solamente no hay que cepillar lo que es el equipo. Solamente lo vamos a utilizar en los ventiladores. También nos podemos percatar que en realidad no está del todo sucio, ¿sí? Este equipo se le realiza su mantenimiento cada 3 meses. Entonces podemos dar cuenta que en realidad está completamente limpio, no necesita mucho mantenimiento que digamos. Sobre la pasta térmica, la pasta térmica que tiene este equipo es un compuesto, se llama Thermal Grizzly Conductnaut, perdón, Cryonaut. Es pasta normal, común y corriente. Si vamos a utilizar algún tipo de pasta que tenga que ver con metal líquido, hay que tener mucho cuidado con estos pequeños transistores de aquí porque podemos generar un chispazo. Todas estas partes de aquí tienen que ir cubiertas. Les recomiendo utilizar algún tipo de esmalte de uñas como aislante y luego colocar el metal líquido en el caso de que ustedes quieran realizar la instalación de una pasta térmica de metal líquido. En este caso es igual, es un Thermal Grizzly, pero no es Conductnaut, es Cryonaut y es pasta normal, no tiene nada de especial. La voy a cambiar por esta pasta térmica de marca Cooler Master y la voy a aplicar con la misma puntilla que les mostré para retirar la tapa. Bueno, voy a limpiar lo que es el disipador de calor y luego les voy a mostrar cómo aplicar la pasta térmica para poder terminar lo que es el mantenimiento y volver a ensamblar el equipo. Una vez que retiramos la pasta térmica del disipador,
nos podemos dar cuenta que en realidad no es necesario cambiar las almohadillas térmicas, así que en este caso no las vamos a cambiar, y solamente retirar el polvo de los ventiladores con la brocha, como les había mencionado. Ya cambié la pasta térmica, aquí está, aquí como pueden ver la pasta térmica ya se cambió, solamente faltaría colocar de nuevo el disipador. Esta manera en la que puse la pasta térmica es solamente poner pasta ni tan poca pero tampoco exagerada, ya que tiende a expandirse, pero hay que procurar poner una cantidad abundante para no tener problemas de calentamiento y para que el disipador de calor pueda hacer su función de manera correcta. Ahora voy a proceder a colocar de nuevo el disipador. Hay que tener mucho cuidado en el momento de sentarlo. Listo. Ya está colocado el disipador, pero está flojo, no he puesto ningún tornillo. Hay que colocar primero las tomas de corriente de los ventiladores con mucho cuidado. Listo. Y hay que tener mucho cuidado con el flex al momento de volverlo a colocar como estaba. Listo. Ya está. Ahora hay que volver a poner todo lo que es la tornillería. La tornillería, como les recuerdo, lleva un orden. Vamos a empezar del lado izquierdo con el 1, y luego del lado derecho con el 2, del lado izquierdo con el 3, con el 4 y así sucesivamente. Todos los tornillos, todos estos tornillos que ustedes ven aquí, que son los tornillos del disipador de calor, este fabricante siempre maneja todos los tornillos de una misma medida, así que no hay ningún problema en el caso de equipos MSI. En el caso de la serie G, que es con la que estamos trabajando como ejemplo, porque todos los tornillos son iguales, así que no hay ningún problema. Y aquí ustedes pueden ver que todos los tornillos pues efectivamente son iguales. Como les dije, vamos a comenzar del lado izquierdo colocando el tornillo número 1 y luego voy colocando los demás, solamente al llegue, sin apretar demasiado, porque podemos quebrar los puentes donde van colocados los tornillos. Como podemos ver, ya se colocaron todos los tornillos, ya quedó completamente fijo el disipador de calor, las conexiones de los ventiladores ya fueron conectadas, se acomodó el flex como estaba, con cuidado, se cambió la pasta. Ahora, para pasar a la tercera parte del tutorial, voy a mostrarles este es un disco híbrido y este es un disco M2 SATA Intel. Como este equipo es de pruebas,
En este disco duro que ven aquí, bueno, no es disco duro, es un disco M2 de estado sólido. Aquí está instalado Windows 10 y los programas que comúnmente se utilizan en este equipo. Para no dañar la partición y poder pasar a la parte 3, este disco lo voy a retirar. Y en este disco de aquí de 1 TB es donde voy a realizar la instalación del sistema operativo. Vamos a realizar una instalación del sistema operativo Windows 10 para mostrarles cómo se realiza un formateo. Así que este es el disco que voy a dejar. Ya no hay nada más que explicar. Como ven, retiramos el M2. Aquí no tiene que haber ningún problema con la laptop ahorita que realicemos el reinicio. Voy a poner el tornillo. Antes de pasar a la parte 3, ya como por último, les voy a mostrar de nuevo cómo colocar la batería. Esta batería nada más va atornillada. Y listo. Ya quedó fijo. Ahora sí voy a proceder a poner la tapa de derecha a izquierda y revisar que todos los puertos salgan de manera correcta. Hacer un poco de presión. ¿Sí? ¿Está bien? Y ya nada más atornillar la tapa y pasar a la parte 3 del tutorial.